Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de este canal llamado De Otro Mundi. Y bueno, he retornado a este canal, ya este es el primer programa del año 2026 y quería informarles que mi intención durante este año es repasar ciertos conocimientos que hemos aprendido en conjunto, para quienes vienen siguiendo mi canal, sobre la divulgación taijetiana esbaroniana, especialmente lo que ha dicho la reina Mari a través de su canal Esbaru Oficial. Pero quiero tomarlo desde un principio, analizarlo por nuestra cuenta. Claro, son muchos los videos que ella ha publicado, por lo tanto va a ser imposible tomarlos uno por uno. Así que mi intención es hacer como un resumen. Pero antes de partir por eso, permítanme comentarles que estoy bastante contento porque, como ya saben, he publicado mi primer libro en Amazon, ¿cierto? Está disponible en distintos países y bueno, ahora me encuentro difundiéndolo, estoy viendo otras vías para seguir abarcando a más y más gente, para que llegue mi mensaje interior. Así es que en eso he estado durante las últimas semanas. Hace poco publiqué también un video en mi otro canal llamado Academia de Magos, que los invito a conocerlo, a suscribirse. De hecho, voy a dejar un enlace a ese canal en la descripción de este video. Llevo publicados alrededor de 7 videos, más el video de bienvenida, y espero que les guste porque esa información son los sentimientos, reflexiones mías que doy de inmediato. Es decir, pongo mi micrófono, me pongo ante la cámara y empiezo a hablar, hablar y hablar. Y después lo voy editando, le voy poniendo imágenes alusivas y creo un video. De eso se trata Academia de Magos, de sacar lo interior para afuera. Y bueno, este canal específicamente llamado De Otro Mundi se ha hecho más que nada para analizar la realidad extraterrestre. Y el día de hoy quería ponerme a replantearme la visión que tenemos sobre los extraterrestres, porque no puedo empezar a hablar sobre personas de otros planetas si antes no empezamos a analizar cuál es nuestra mentalidad. Y por lo que he notado a lo largo de mi vida es que mucha gente aún tiene personalidad o más que nada mentalidad de rebaño. Es decir, se guían por lo que dicen otras personas sobre qué es lo que debiera ser. Por ejemplo, tenemos el caso de las religiones, tenemos el caso de los libros religiosos, tenemos el caso de la ciencia. Entonces, claro, la gran mayoría de la gente podría estar siguiendo algunas de estas doctrinas que te indican cuál debería ser tu forma de pensar. Pero también eso lo podemos ver en otras áreas de la sociedad como la educación. Desde muy pequeños se nos ha dicho que lo que nos dice el profesor o la profesora es lo real, que hay que estudiarlo, analizarlo y sobre todo memorizarlo, porque el día de mañana lo podemos utilizar para nuestro diario vivir, para obtener ganancias, etcétera. Entonces ahí nos van formando nuestra mentalidad de obtener un dinero a cambio. Entonces, por lo mismo, se hace muy necesario estudiar, estudiar y estudiar. Y bueno, así nos han programado a lo largo de nuestras vidas. Pero no solamente en la educación, la ciencia, la religión, también están las figuras públicas. Bueno, muchos le llaman políticos, otros le pueden llamar grandes empresarios, otros le pueden llamar dirigentes y otros pueden llamarlos simplemente figuras de la farándula, de la televisión. Y eso nosotros lo hemos vivido en décadas anteriores, en los 80, en los 90, en los 2000, que era muy común que la gente siguiera toda la vida de una persona. No sé si ustedes recuerdan en otros países de Latinoamérica, por lo menos acá en Chile, en el año 2003 se empezaron a dar los realities. Entonces, mucha gente los veía porque se veían reflejados en los protagonistas participantes de dichos realities. Los veían a diario. Y como los veían a diario,
como que se formó una relación entre la persona televidente, los que estaban del otro lado de la pantalla, y las personas que estaban ahí encerrados con cámaras grabándolos todo el día. La gente ya no solamente los veía como una figura pública, sino que además lo empezaron a ver como sus amigos, como sus familiares. Así es que después, cuando ellos salían del reality y empezaron a dar sus conferencias, sus entrevistas en televisión, en la prensa, mucha gente seguía lo que esas personas tenían que decir. Para ellos, todo lo que les pasaba era como parte de sí mismos, porque los veían en sus interacciones con otras personas. Así es que ahí nacieron como los primeros influencers, que hoy los conocemos gracias a las redes sociales. Antiguamente, como les decía, solamente teníamos las figuras que las autoridades de la televisión, de la radio, de la prensa escrita autorizaban para ser públicos. No cualquiera podía hacerlo. Entonces, buscaban cierto perfil de personalidad para ponerlo en la pantalla chica, como decimos por acá. Pero eso ha ido mutando, ha ido cambiando con el paso de los años a medida que la gente fue interactuando ya con las nuevas tecnologías, en donde si antes utilizábamos un teléfono solamente para llamar a nuestros conocidos o llamar por ejemplo, para hacer algún reclamo o comprar algún producto, algún servicio, ahora utilizamos los teléfonos para mirar lo que hacen otros a través de las redes sociales. Y por ahí, claro, años 2007, 2008, de ahí para adelante, sume y sigue. Pero ahora vemos que eso ya incluso queda como parte del pasado, porque cada vez es más común que la gente, mientras sigue mirando su pantalla, ¿cierto? Bajando, 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 ya no se encuentra con las noticias, las publicaciones de sus contactos, de sus amigos, de sus conocidos, sino de gente desconocida. Y en el último par de años, ni siquiera son personas reales, son personas creadas con IA. Entonces, cada vez las personas se van encerrando más, se desconectan del mundo exterior porque están mirando todo el rato su teléfono móvil, además de ver puras publicaciones inventadas. Es el mundo de hoy. Pero las personas entonces tienden a refugiarse en las personas de su confianza. Si no son sus familiares o amigos, son aquellas figuras públicas que ellos los ven como parte de su familia. Y se los digo no como una crítica frente a todo el mundo, porque yo también lo he hecho. De hecho, valga la redundancia, eh, me acuerdo de mis clases en periodismo, las clases de locución, cuando un profesor mío me decía, yo no entiendo por qué siguen en los noticiarios de TV aquellos lectores de noticias si ni siquiera son periodistas. Solamente hacen, lo que hacen es leer noticias y llevan muchísimos años y nadie los saca de ese lugar, del noticiero principal, el de las 9 de la noche. Y yo le decía a mi profesor, bueno, quizás es porque nosotros como los vemos todos los días, esas personas que están frente a la pantalla leyendo noticias muy formales, nosotros los vemos como si fuéramos familiares. De hecho, yo los veía como mis tíos. Y cuando le di ese argumento a mi profesor de locución, él dijo, oye, tienes razón, no había reparado en eso. Efectivamente, la gente tiende a tener como una relación que yo diría que no es simétrica para nada, porque ven a esa persona cercana, pero esa persona no las conoce a ellos, porque es la figura pública. Pero sí la persona está acostumbrada a verlos todos los días. Pero claro, bajo el contexto de la televisión de antes, nosotros solamente conocíamos esa parte formal de esa persona que aparecía en pantalla leyendo las noticias. Pero ahora, con el mundo de las redes sociales, cada vez es más fácil, sencillo, mirar lo que hacen otros en su vida. Las personas tienden a publicarlo todo. Y claro, si yo me miro en el espejo, efectivamente, en algún momento yo también tendía a publicarlo todo. Pero me di cuenta que dejé de hacer eso en la medida que iba notando que mis redes sociales aparecían como contacto o como personas que me comentaban
publicaciones, mis fotos, personas que yo jamás había visto. Entonces ahí me percaté de eso y me dio cosa seguir publicando cosas personales. Entonces preferí simplemente hacer publicaciones de mis artículos, de las cosas que tenía que decir para todo el mundo, pero no tanto de mi vida personal. Ahí fue cuando reparé en eso. Sin embargo, hay personas que se sienten muy cómodas y a sus anchas hablando de su vida personal, mostrando cómo viajan por diversas partes, cómo están felices frente a sus parejas, frente a sus amigos, jugando con sus hijos o con sus mascotas. Y bueno, eso crea una relación que día a día se va formando más férrea, más potente, porque la gente lo ve como parte de sus vidas. Y eso explica el auge de estos influencers, que no solamente veámoslo como las personas que tienen su TikTok, su Instagram, su Facebook para los más antiguos, sino también los YouTubers. Por lo menos lo que yo recuerdo acá en Chile, que en el año 2005 ya se estaba hablando harto de YouTube. Entonces imagínense, ya han pasado 21 años nos estamos acercando de vida de YouTube. Entonces imagínense los youtubers que llevan harto tiempo y que no solamente hacen videos reflexionando sobre diversas cosas, publicando reportajes que ellos mismos hacen, lo cual es bastante valioso porque también cada información que se publica puede ser de utilidad para otras personas. Pero si lo sumamos a sus publicaciones en redes sociales, entonces vemos que esa persona, claro, te está compartiendo parte importante de su vida. Y tú, de manera interna, como que te sientes agradecido o agradecida de que te esté compartiendo parte de su vida. Entonces, ahí se forma una relación invisible, pero relación ahí está. El punto, y a lo que quiero llegar, es que estas personas que son youtubers, forman parte de las redes sociales, han reemplazado a las figuras públicas que antes veíamos en televisión. Entonces, esas mismas figuras que antes veíamos en televisión se han tenido que reconfigurar, reprogramar para aparecer también en YouTube, en las distintas redes sociales, porque si no, se quedan obsoletas y han perdido ese magnetismo que tenían antes. Ellos pierden a la vez auspiciadores. Ellos antiguamente, no sé si la gente recuerda los programas de farándula, en donde lo invitaban con mucha plata a asistir a esos programas pregrabados. Entonces cada vez han perdido esa influencia y la han ganado otros. Entonces las personas se están guiando por lo que ven en pantalla. Es cierto, es como muy común, es muy natural seguir los planteamientos que otra persona se ha fijado. Es lo más fácil. Entonces, si esa persona que es de mi confianza lo dice, muy probablemente sea lo correcto, sea lo cierto. Así es que yo también voy a decir eso. Y si noto que alguien dice algo en contra de lo que está afirmando esa persona que me cae bien, pues en tanto yo lo voy a enfrentar. Porque ¿qué se cree esta persona que me critica a esta persona que me cae bien? No sé si se entiende hasta el momento. El punto es que se forman bandos. Es lo mismo que pasa con el tema de las ideologías políticas. Cuando tú te sientes cercano a cierta forma de pensar, de hacer las cosas frente a la sociedad, en qué gastar los recursos públicos, etcétera, tú te vas alineando a esa manera de pensar y al hacer eso vas a encontrar muchas cosas negativas de lo que dice el otro bando. De esa manera tú te vas como comportando siguiendo una tendencia muy marcada y no oyes lo que tienen que decir las otras personas. Y ese fenómeno que antes solamente se daba en el entorno cercano y en los programas de televisión o en los reportajes que tú leías, ahora eso se lleva a las redes sociales. Y como bien ustedes saben, las redes sociales ahora manejadas con los algoritmos, con las IAs, notan tu tendencia a ver determinado tipo de videos, entonces te muestran más de lo mismo. Es como una especie de realidad de espejo, pero demasiado espejo, o sea, demasiado incrementado. Entonces,
lo que ha pasado es que la gente que antes era como ambivalente, podría encontrar cosas que le podían causar simpatía desde el punto de vista político de un bando, pero también podía encontrar algo de simpatía, algo de entendimiento a otra idea del otro bando, ¿cierto? Pero ahora, como te empiezas a alinear en un solo bando, lo que te muestra el algoritmo de YouTube, por ejemplo, son cosas que te hacen odiar al otro bando. Entonces, como que están generando hinchadas, como en River Boca, como en Barça Real Madrid, se van alineando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú te encegueces, vas por un solo camino recto y no miras hacia lo que pasa en los costados. Entonces, todo lo que diga el resto para ti no vale. Y lo que pasa con eso es que nos encerramos en nuestras propias maneras de pensar y eso no nos permite expandirnos. Cada persona, obviamente, tiene su existencia, su vida para conocer otras realidades, pero cuando te están guiando la percepción, te quedas solamente en un grupo. Eso es lo que pasa con la mente rebaño, que es muy común acá en la Tierra. Entonces, cuando aparece un grupo que es de fuera de otro planeta a plantearte ciertas cosas, tú tienes que hacer un esfuerzo para poder entender esas cosas, porque estabas ultra acostumbrado a ver la vida de una determinada manera y obviamente cuando te dicen que tu religión fue creada, que tus partidos políticos, la gente que tú seguías son solo marionetas de un grupo más grande e importante, entonces se te viene todo lo que venías construyendo abajo. Eso es lo que pasa cuando te enteras de la forma de pensar que tienen los extraterrestres, que obviamente va a ser muy distinta a la que sucede acá en este planeta. Solamente pensemos en que este planeta se supone, por lo que dicen las autoridades, que estamos aislados, que somos los únicos en el universo. Algunos se han planteado la probabilidad de que existan personas en otros planetas, ¿cierto? Porque si no sería un desperdicio en el espacio, como lo planteaban en la película Contacto. Pero claro, hasta ahí llega el ejercicio mental. Pero ya cuando nos ponemos a pensar que hay personas que se ven similares a nosotros desde el punto de vista físico y que viven otras realidades, y esas personas te enseñan que todo lo que tu ciencia dice no es lo correcto porque se estaban guiando por una percepción muy, muy limitada y bajo una doctrina muy férrea, entonces te cuesta un gran trabajo poder entender esa realidad extraterrestre. Por lo mismo, yo opino que cada persona tiene su propio camino. No es lo mismo aprender de realidad extraterrestre si tú nunca te has planteado la posibilidad siquiera de que existan personas en otros mundos. Entonces te va a costar mucho entender eso. En cambio, si has visto series, si has visto películas de ciencia ficción con realidades variopintas, obviamente para ti va a ser más fácil entender la postura que tenga una persona que no es de este planeta. Y lo comparto como algo muy personal mío, porque en realidad yo no provengo, por ejemplo, de lo que es estas personas que siguen la nueva era. Claro, porque esas personas llegaron a sitios donde siempre hay unos guías, los guías espirituales, los maestros espirituales. Entonces, lo que decían estas personas o supuestas personas era como lo más sagrado, a lo que había que hacer hincapié, a lo que había que seguir. Así es que para ese tipo de personas, a los que siguen a ciertos líderes de opinión, obviamente le va a ser también difícil entender la postura que tengan personas realmente extraterrestres que te dicen, no, tú tienes que ser tu propio maestro, tu propio guía. Para esas personas que siguen la nueva era, obviamente les va a costar y mucho. Pero yo tuve la fortuna de que no seguí esos planteamientos. Obviamente los leí, pero lo encontraba como demasiado
irreal, demasiado fantasioso para mí el hecho de que existieran seres, no sé, de gas luminoso que te van a enseñar el camino y que son tan espectaculares, tan fascinantes, que simplemente hazles caso. Tú no pienses, hazles caso. No, a mí siempre me ha gustado analizar las cosas desde múltiples puntos de vista. Me gusta entender cómo funciona la realidad. Por lo mismo me hago muchas preguntas, muchos planteamientos, pero a la vez me guío por lo que mi corazón dicta. Es decir, cuando noto que mi corazón palpita más de lo acostumbrado frente a un determinado hecho, frente a una determinada situación o cosa que voy aprendiendo, estoy notando que esa realidad, en realidad, valga la redundancia, para mí es algo personal, algo que a lo que estaba acostumbrado. Y solamente se puede explicar ese fenómeno si te abres a la posibilidad de que efectivamente esta no es tu única vida, que has vivido otras experiencias previamente y que esas otras experiencias, si bien no las recuerdas, llegan a ti de manera de palpitaciones fuertes en tu corazón. Así lo tomo yo. Por lo tanto, yo soy parte mente porque me gusta investigar, pero mucho de corazón. Entonces, cuando veía diversas series de ciencia ficción, algunas me convencían más que otras. Por ejemplo, en cuanto a las películas, obviamente que Hollywood ha mostrado lo peor de los extraterrestres en cuanto a que muestran razas variopintas, pero muy disímiles a la humana y más que nada los muestran como bichos espaciales come hombres. Entonces, lo único que hacen los protagonistas en esas películas es simplemente enfrentarlos. Y claro, cuando tú te enfrentas a un monstruo, alguien que parece muy horrible, es más fácil liquidarlo, es más fácil matarlo. Pero cuando notas que la otra persona que está del otro lado del campo de batalla es igual a ti, lo piensas. Claro, bajo la lógica de los ejércitos, el otro bando es lo peor de lo peor. Entonces, ese es el lavado de cerebro que le hacen a quienes participan en los ejércitos. Mostrar a la persona que tienen al frente como alguien al que hay que liquidar, porque si no, todo tu mundo se te viene abajo. Entonces tienes que defender a tu familia, a tu patria, etcétera. Por eso que no me gustan tampoco el término de los patriotas. ¿Por qué? Si somos todos habitantes de un mismo planeta. ¿Por qué vamos a estar haciendo esas diferencias de raza, diferencias de cultura, para decir lo mío es mejor que lo tuyo? Por eso que nunca me identifiqué con los que se autoproclaman como patriotas, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a lo de las series de ciencia ficción, entonces a mí nunca me gustaron esas películas, si bien pueden ser entretenidas, qué sé yo, en donde la humanidad es atacada por extraterrestres. Claro, los extraterrestres simplemente van devorando todo lo que encuentran a su paso y listo. Pero mi corazón me decía que esa no es la forma de pensar de un extraterrestre. ¿Para qué van a viajar miles de años luz solamente para devorar un planeta, para devorar a su gente? ¿Qué les pasa? ¿Que son todas cucarachas espaciales? No, hay una realidad mucho más grande. Y esa realidad mucho más grande yo la vi en películas y series, por ejemplo, las de la Guerra de las Galaxias, de las cuales soy muy fanático. Y también, obviamente, me di cuenta que aparecía mucho en Star Trek. Aunque claro, no soy tan fanático de Star Trek, pero sí vi, por ejemplo, Star Trek Discovery, que también la encontraba bastante entretenida y encontraba que sus reglamentos internos de primera directiva y todo eso, yo lo encontraba como bastante real, como que efectivamente eso es lo que ocurre. Pero la serie que a mí más me ha fascinado ha sido la serie Stargate. Las películas y series, porque fue primero la película del año 1994, me parece. Luego vino la serie Stargate SG-1, que partió en el año 97, terminó el 2007. En el 2004 se inauguró Stargate Atlantis, que duró 5 temporadas. Y finalmente, entre los años 2007 a 2009, estuvo Stargate Universe. Y todas ellas planteaban diversas realidades en otros planetas de personas que se parecen físicamente a nosotros. Así es que cuando conocí la divulgación taijetiana y esbaruniana hace algunos años atrás, noté que lo que esas personas decían de cómo es la vida en otros planetas
no era tan distinto a lo que planteaban dichas series. Así es que me di cuenta que efectivamente hay muchos más planetas habitables como los nuestros, en donde se hacen cosas similares a las nuestras, pero también con grandes diferencias. Y en esas series se planteaba la manera de pensar que tenían los extraterrestres a la manera de pensar que tenemos acá en la Tierra. Yo diría que un factor común, un mínimo común denominador en cuanto a las razas extraterrestres que se parecen físicamente a nosotros es el hecho de que son muy naturales en la forma de pensar, no se dan mil vueltas a la hora de analizar las cosas. Si bien buscan analizar las cosas desde múltiples puntos de vista, no lo hacen siempre pensando en alguna conspiración, no lo hacen pensando en la triquiñuela, en la quinta pata del gato, sino que lo hacen como analizando desde el corazón, qué es lo que les llama más la atención. En ese sentido, tienen una gran inocencia. Y yo diría que si las personas provienen de esos planetas y también tienen sus propios ejércitos, las personas que son de los ejércitos de esos otros planetas también tienen esa fascinación por la cultura, por las civilizaciones y son inocentes incluso, porque no tienen esa mentalidad que hay acá en la Tierra de joder a la otra persona para sobrevivir. Acá vivimos como en la selva. Pero en otros planetas donde la armonía entre las personas es más común, obviamente que van a pensar siempre lo mejor de la otra persona que tienen al frente, porque esa es su realidad, esa es su mentalidad, su forma de ver las cosas. ¿Cómo van a pensar que la persona que tienen al frente le está hablando con las mentiras solamente para engañarlas y para joderlas? No, ellos piensan que van a buscar lo mejor para ambos. Entonces siempre van por la vida con simpatía, con ver qué es lo que está pasando, pero siempre desde el punto de vista de la confianza hacia las otras personas. Eso yo diría que es como la mentalidad extraterrestre de personas que se parecen físicamente a nosotros. E imagínense lo que les pasa a esas personas cuando llegan acá a este planeta y notan que la realidad de este planeta es muy disímil a lo que ellos estaban acostumbrados. Imagínense ver todos esos hechos deleznables como la delincuencia, como las violaciones, como lo que hacen los políticos por ganarse el sustento, ¿cierto? Con mucha corrupción, lo que hacen las agencias de tres letras que se financian incluso con dineros mal habidos, ¿cierto? Entonces dicen, oh, ¿qué es lo que está pasando en este planeta? ¿Cómo se le ocurre hacer este tipo de cosas? ¿Es que acaso no tienen corazón? Entonces me imagino que el golpe cultural que puedan tener estas personas es bastante fuerte encontrar eso. Y además, pongámonos en el caso de estas personas que han llegado acá y se han contactado con algunos de nosotros. Y esas otras personas con las que han contactado tienen canales de YouTube y los cuales aprovechan para difundir lo que les han comentado bajo conversaciones privadas. ¿Cuándo iban a pensar que esas mismas personas después podrían tergiversar lo que les habían planteado antes, solamente por el hecho de tener mayor cantidad de visitas? Entonces, claro, ahí para ellos es un golpe muy fuerte desde el punto de vista anímico. Entonces, ahí se entiende si nos ponemos en el lugar del otro. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, amigos, en donde después esas mismas personas a las cuales tú les diste confianza, te están golpeando por la espalda. Te dicen, no, tú no eres real, tú en realidad eres alguien que trabaja para los controladores de la Tierra y eres un falso. Y claro, como lo dicen esas personas, quienes son seguidores de esos canales ven a esas personas, los youtubers, como las personas reales y aquellas personas que son de otros planetas los ven como, oh, son seres hipotéticos que nos están engañando. Entonces dicen, ya, el youtuber que yo sigo tiene toda la razón, por lo tanto, la persona que supuestamente está detrás del otro canal no existe. Y todo lo que dice, para mí,
vale callampa o vale basura, para que me entiendan en otros países. Entonces, eso es lo que ha pasado en el último tiempo. He notado que por el solo hecho de que ciertas personas utilizando sus canales, sus redes sociales, digan A, todo el mundo dice A. Y eso solamente me habla de una mentalidad de rebaño que aún tienen. Esas personas que decían, no, yo soy un seguidor de la divulgación taijetiana y asbaroniana y por lo tanto tengo mucho más expansión que el resto, tengo una mentalidad súper abierta. Esa mentalidad súper abierta se pone en entredicho cuando ven a las personas que no tienen la misma opinión al respecto como su enemigo. A mí, por ejemplo, me han tratado de traidor solamente por el hecho de dar mi opinión en mi canal. Y yo doy mi opinión con fe en lo que yo creo que es real, que probablemente quizás no sea lo mismo que la persona que me está viendo del otro lado de la pantalla. Eso es natural porque cada persona ha vivido sus propias experiencias. Por lo tanto, su realidad se basa en eso, en lo que ha percibido. Pero cuando esa persona deja que otros lo guíen, está perdiendo autonomía, está dejando de ser como tal, está perdiendo su personalidad por intentar encajar en un grupo, que eso es lo que ha pasado acá en la Tierra por diversos grupos que se identifican, por ejemplo, grupos culturales, grupos religiosos, grupos, no sé, de diversas actividades. Entonces, si tú dices una opinión contraria a lo que dice la mayoría del grupo, te empiezan a enjuiciar. Te dicen, ¿qué te pasa? ¿Acaso nos estás traicionando? Entonces, para evitar discusiones, para evitar que la gente caiga sobre ti, lo que tienden a hacer ciertas personas es apagar su voz interior y ponerse a disposición del grupo. Entonces, para mí eso es algo triste, porque las personas van perdiendo su identidad personal por tratar de encajar. Entonces, yo les digo, sinceramente, que acá la vida se trata de experimentar. Si te vas a equivocar, te equivocas, pero no veas el error como algo malo. Todo lo contrario, el error te lleva a aprender. Es una de las mejores formas de aprendizaje. Así es que así lo veo. Y las personas que quieren evitar los errores y se ponen perfeccionistas se vuelven inseguras, porque nunca están seguras de lo que están haciendo y empiezan a ver otras alternativas y otras cosas, como ver los escenarios peores posibles y tratan de evitarlos. Así es que ese mal llamado perfeccionismo los lleva a entretejer diversas teorías de la conspiración, como que todo el mundo está en tu contra, y finalmente esa forma de pensar te lleva a creer en eso ciegamente, a creer en esa realidad que estás inventando, y te quedas ahí, firme. Entonces eso no te permite expandirte. La expansión nace de la confianza en tu propio interior, en tu juicio, en cómo tú vas sintiendo esas nuevas cosas que van apareciendo en tu vida. ¿Las vas a descartar de plano solamente porque las dice alguien que criticó a tu youtuber favorito, a tu figura pública favorita? Piénsenlo. Así es que bueno, no quiero alargarme más con todo esto, porque considero que cada persona debiera hacer su propia reflexión en torno a este tema sobre la mentalidad que hay acá en la Tierra, que es una mentalidad de rebaño, de seguir al líder de opinión, versus la mentalidad extraterrestre, en donde la gran mayoría de los extraterrestres, por lo menos los que vienen acá a la órbita de la Tierra, que estoy seguro que es así, eh, tienen su propia forma de analizar las cosas, analizan en base a su corazón, en base a su percepción y sobre todo tienen una amplitud mental para decir, ¿sabes qué? Quizás estaba equivocado y no lo vi esto porque estaba tan enceguecido siguiendo esta línea que no lo vi. Entonces, bueno, ahora me abro y tomo eso que no había notado antes y lo integro para mí. Esa es la forma de pensar de un extraterrestre. Mentalidad humana, mentalidad extraterrestre. Lo digo para que lo analicemos y para que ya en los próximos programas veamos cómo es esa mentalidad extraterrestre, qué se han encontrado acá en este planeta,
¿Por qué no se puede decir todo, absolutamente todo, ¿cierto? Y bueno, así vamos en este camino juntos, en este canal llamado De Otro Mundi. Muchas gracias por todo, que les vaya súper bien y nos estamos viendo próximamente.